Gloria a Dios. Saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos aquí en la Escuela Bíblica Dominical abordando el asunto de las bienaventuranzas. Aquello que el Señor nos ha enseñado para que así podamos vivir esta experiencia. Y bienaventurado quiere decir feliz, bendecido. Así que somos felices. Una vez Jesús dijo: Pedro, Pedro, eres un hombre dichoso porque oíste y escuchaste al Padre. Y la felicidad del hombre es cuando Dios se le revela y entiende este proyecto. El Señor nos ha bendecido, somos felices. Somos un pueblo bendecido por Dios. Y cuando descubrimos al Señor Jesús hablando de las bienaventuranzas en su discurso, Él nos detalla claramente lo que significa el hombre caminando en los caminos de Dios y la gran transformación que acontece en nuestras vidas. Y es una gran transformación cuando cantamos la alabanza: Cristo vive en mí, porque hemos renacido para esto. Fuimos arrancados de raíz de nuestra antigua estructura del viejo hombre. Fuimos arrancados de aquello y transformados, pues hubo aquí un arrepentimiento. Y arrepentimiento es una palabra que para nosotros tiene un significado vital, necesario y profundo, que es cuando nosotros en el arrepentimiento cambiamos de vida, cambiamos la dirección por completo. Es una conversión. Íbamos por un camino, en una dirección que no nos llevaría a la casa del Padre, pero en el momento en que el Señor nos habló, retornamos al camino que agrada al Padre. Él nos hizo volver a nuestro origen, a la imagen y semejanza de Dios. Así que la conversión es eso, es el hombre siendo cambiado, transformado y profundamente arrepentido. No es meramente un cambio de religión o de comportamiento, sino una verdadera transformación vital, un nuevo nacimiento. Así que, cuando creemos en el Señor Jesús por fe, ésta se manifiesta en nosotros y de forma externa mostramos aquello que Dios obró en nuestro interior. Entonces, ¿cómo se refiere Santiago a las obras? Él dice: muéstrame tu fe sin tus obras, y yo, por medio de mis obras, te mostraré mi fe. Él dice: mira, cuando el hombre tiene un encuentro con el Señor, su vida cambia. Y voy a mostrar lo que Dios hizo en mi vida, lo que hizo en nuestras vidas, la transformación. Fuimos cambiados, transformados. Y la obra que el Espíritu Santo realiza en nosotros se exterioriza de esa manera. Pedro, cuando la iglesia ya daba sus primeros pasos, llegó el bautismo con el Espíritu Santo, digamos que fue la inauguración de la iglesia, y Pedro entrega un mensaje. Y el mensaje llega al corazón de los oyentes. Ellos quedaron maravillados con eso. ¡Qué bueno! La promesa se cumple en nuestro tiempo, pero surge la duda. Pero un momento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos pues, hermanos y hermanos? ¿Qué haremos? ¿Qué actitud? ¿Qué postura debemos tomar? Y la palabra fue categórica: arrepentíos. Que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre del Señor Jesús para el perdón de todos sus pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿sabes lo que debes hacer? Arrepentíos. Es un mensaje de salvación vinculado al arrepentimiento, a una transformación total de la vida. Eso es esencial. La transformación de la vida debe manifestarse. Es cuando la operación de Dios ocurre en nosotros y cuando, convencidos por el Espíritu Santo, entonces descendemos a las aguas del bautismo. Ahí entramos, y eso representa que el viejo hombre fue sepultado para siempre. Sin vida alguna cambió. Ahora resurge de las aguas como un nuevo ser, transformado y cambiado. Ya no es el mismo de antes. ¿Y aquel? No, ese murió. ¿Qué noticias hay de él? Ninguna. Se acabó. Estaba condenado por el pecado, pero ya no existe. La justicia de Dios lo alcanzó, pero ahora esta nueva criatura que resurge no es igual. El que fue sepultado es diferente. Entonces, ¿cómo es el arrepentimiento? Arrepentimiento, si vamos al original de la palabra, que está en griego, que es metanoia, significa un cambio de mente, de entendimiento, de mentalidad, un cambio total de dirección en la vida. Tú ves al hombre sin la experiencia de salvación, ahora ves al hombre que ya ha sido salvado, es otra persona. Alguien dice: ¿quién es ese? ¿Es fulano? No, no es posible. Aquel fulano era de tal manera, y ahora, no, ahora es otra criatura, es otra persona.
Oh, Dios realmente transforma al hombre, ¿eh? Dios transforma al hombre de verdad. ¡Qué asombroso, eh! Ahora vi que verdaderamente Él se convirtió, porque sus actitudes ya no son las que solía tener antes. El apóstol fue enfático al afirmar la necesidad imperante del arrepentimiento y de la conversión. Así que esa mentalidad debe ser completamente destruida. El viejo hombre desaparece para que ahora tengamos la mente de Cristo, porque ahora el gobierno ya no es nuestra propia mente, sino una mente transformada con una dirección de vida nueva. Entonces el arrepentimiento es un cambio de vida y de mentalidad. Así que aquel hombre que ahora nace es un hombre diferente de aquel que fue sepultado por esta operación del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Así, si alguien está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, ahora todo se ha hecho nuevo. Ahora todo es nuevo en nuestra vida. Nosotros recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu Santo quien realiza esta obra y somos bautizados por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos convence y nosotros, ¿qué somos también? Bautizados. Entonces cuando nos convertimos, los dones del Espíritu Santo se manifiestan en nosotros, porque esa es la señal de que ahora somos dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, porque este fruto es la operación de Dios, es decir, nosotros somos cultivados por el Señor, generamos los frutos del Espíritu Santo, y la palabra nos dice, producir fruto digno de arrepentimiento. Es el mensaje que Juan el Bautista entregó al presentar a Jesús, producir frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se dirigía a un pueblo que estaba religiosamente conforme con la ley de Dios, pero internamente no había nada de eso en ellos. Vivían solo con el título de pueblo de Dios, pero su vida no estaba transformada. Es decir, la conversión era necesaria, ese fue el mensaje. Entonces, el arrepentimiento se sigue de una acción concreta, efectiva y objetiva. Vemos el caso de Zaqueo y el del hijo pródigo. Tenemos dos modelos clásicos de conversión. Observamos el caso del hijo pródigo, quien, criado con su padre, con la apariencia de su padre, identificado en la imagen de su padre. El día que él sale, que abandona esa imagen, se descaracteriza completamente. Él se mezcla con todos los demás que estaban allí y toda aquella semejanza que compartía con su padre desapareció por completo. Hasta el día en que le sobrevino el arrepentimiento y dijo, ¿por qué sigo en esto? Entonces él dice, mira, y empieza a decir, oh, me levantaré. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante tus ojos. No soy digno de ser llamado tu hijo, mas por lo menos hazme como a uno de tus jornaleros. Esa fue su oración, pero después vino la actitud. Levantándose, se fue. No se quedó en el discurso, no se quedó en la intención, sino que fue y se encontró con el Padre. Así, aquel muchacho que antes estaba desfigurado, ahora recibe vestiduras nuevas, el anillo y el beso de su padre. Ahora es nuevo. Nadie lo identifica ya como el que estaba en la callejón. Ahora lo reconocen como aquel a quien el Padre ha recibido. Cambiada la mente, cambiado el corazón. Zaqueo. Él quería ver a Jesús. ¿Por qué quería verlo? No se sabe, pero él quería ver a Jesús. Si fuera solo curiosidad, no, pero él quería ver a Jesús. ¿Y cuándo? Jesús pasó, Jesús lo vio y le dijo, Zaqueo, baja deprisa. La salvación es hoy, es urgente. ¿Quieres bendición? ¿Es mañana? No, es ahora. Zaqueo, baja deprisa. Y él bajó y lo recibió en su casa. Y en ese instante él dijo así, Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, a quien sea, le devolveré el cuádruple. O sea, el hombre cambió. O sea, pero Zaqueo haciendo eso, no, pero no es Zaqueo el que cobraba los impuestos y el que además añadía una tarifa a los impuestos que cobraba. No, no es posible. Ese Zaqueo, no, ese muchacho que está allí, ese joven ya no es Zaqueo. Estoy viendo a otra persona. Porque esa es la obra. Jesús dijo, Jesús testificó. ¿No es así? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Lo demostró con su profundo arrepentimiento y su sincera conversión. Porque él también es un hijo de Abraham. Cambió por completo su vida. Es un hombre nuevo, una criatura nueva. Saludo a la iglesia.
a todas las iglesias que nos escuchan en este instante con la paz del Señor Jesús. Vamos a continuar nuestro estudio sobre el arrepentimiento. Esta porción de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús en sus discursos, especialmente ahora en el primer discurso, que es el Sermón de la Montaña, es fundamental para todos nosotros. Alguien podría decir, pero yo ya estoy convertido, ya soy miembro de la iglesia, ya soy creyente en Jesús. Sí, pero no basta con creer en Jesús, ya todos lo entendieron, ¿no? Es fundamental arrepentirse y también creer. Es la enseñanza del mismo Señor Jesús. Cambiar de vida o decidir verdaderamente cambiar de vida tomando esa firme decisión de abandonar el pecado y deshacerse de las pasiones por las cosas de este mundo, las pasiones de la carne, la soberbia de la vida y decidir ahora seguir al Señor Jesús. Arrepentíos y creed en el Señor Jesús. Ese es el mensaje. Y ya terminamos de escuchar. ¿Cuál es el objetivo del Señor al hacer esto con nosotros? Al obrar en nuestro corazón el Espíritu Santo. Y después, más aún, es preciso reforzar esta operación bautizándonos con el Espíritu Santo. Es para que todos podamos recibir poder para testificar, poder para vivir una vida digna del Señor. En otras palabras, testificar con nuestra vida. Hay personas que testifican sin la necesidad de abrir la boca, solamente por su comportamiento. Ustedes seguramente ya han tenido esa experiencia, ya sea con ustedes mismos o en relación con otros. No, es que yo noté que esa persona de allí era diferente. Su comportamiento era diferente. Él tenía algo que los demás no tienen. Y la gente se siente atraída. Él, con su propia vida, está dando testimonio de una vida digna, de un estilo de vida en el que lo que dice y lo que hace muestran que él es diferente. Algo verdaderamente extraordinario le ha sucedido. Nosotros solemos a veces enfatizar que la salvación viene por la fe en el Señor Jesús. Es verdad. Pero a veces cometemos un error. Omitimos la enseñanza sobre el arrepentimiento, que es lo mismo que conversión, cambio de vida. Es una falta grave. Por eso a veces encontramos creyentes que se comportan de forma indigna del Señor Jesús. ¿Han conocido a alguno? Yo, en mi experiencia, ya he conocido a más de uno. Creyentes mentirosos, ¿los han visto ya? Engañadores. Hacen un trato contigo y luego te engañan. Creyentes deshonestos. Y algunos con dones espirituales, ya lo vi. Pero la palabra de Dios es muy clara en este sentido. De una buena fuente no puede brotar agua amarga. Un buen árbol no puede dar malos frutos. Por el fruto se conoce el árbol. Pensamos, es muy espiritual, entrega dones espirituales. Esa no es la forma en que podemos detectar realmente a un hombre que vive en verdadera comunión con Dios. El Señor Jesús dijo, es por los frutos que los conoceréis. Es por el fruto del Espíritu en su vida que podemos darnos cuenta de que verdaderamente es un siervo de Dios fiel y que vive en comunión con el Señor. Y así es como identificamos a alguien que de verdad se arrepintió, es decir, cambió su vida por completo al conocer al Señor Jesús. Miren, ya hemos terminado de ver un poco sobre la fe, pero queremos llamar la atención sobre un punto.
En el original del Nuevo Testamento, que sabemos que está en griego, el griego koiné, el griego que se hablaba en aquella época, la palabra para fe es pistis, o sea. ¿Pero cuál es la traducción? La traducción es simultáneamente fe y fidelidad. ¿Acaso lo sabían? Fe y fidelidad. Nadie puede afirmar que él tiene fe en Jesús, pero al mismo tiempo es infiel a sus enseñanzas. Eso es imposible. No existe eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Fe es fidelidad. En vez de decir él tiene fe en Jesús, es mejor decir él es fiel al Señor Jesús. ¿Entendieron? Es por eso que en muchas religiones el creyente, aquel que tiene fe, es llamado el fiel. ¿Lo sabían? Una religión muy conocida. Y los que no creen en esa religión son llamados infieles. Los infieles hay que matarlos. Ya lo han oído, ¿verdad? ¿Comprendieron? Lo mismo se aplica a nosotros en este sentido, que la fe en Jesús penetra en nuestros corazones y pasamos a vivir como siervos fieles al Señor. Cuando la fe en el Señor Jesús penetra en lo más profundo de nuestros corazones, pasamos a vivir como auténticos siervos fieles al Señor. Vivir como personas que se arrepintieron de la vieja vida, la vida en la mentira, el engaño y la maledicencia. A quienes les gustaba hablar mal de la gente, ¿no? Hablar mal del diácono o criticar a la maestra de escuela dominical. ¿Han visto gente así? A veces aparece en nuestro medio. Hay peores, incluso hablan mal del pastor, ¿no? Desagrada al Señor por más malo que sea el pastor, ¿verdad? El siervo fiel ora cuando observa una falta en el pastor, en el diácono o en la maestra. En verdad, el fiel ora, el infiel no. Él critica y le gusta hablar mal. Es algo maligno, ¿verdad? Es algo propio del viejo hombre. Sí, gracias sean dadas a Dios, porque todos nosotros, creo yo, el 99% de nosotros, ya nos arrepentimos de esa vieja forma de vivir. Y repetimos aquel versículo que tan bien conocemos en 2 de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, alabado sea el Señor, hermanos. Todos nosotros podemos regocijarnos porque todo se ha hecho verdaderamente nuevo en nuestras vidas. Somos verdaderamente nuevas criaturas, sí. Amados hermanos, es importante enfatizar un punto. Ninguno de nosotros tiene fuerzas para cambiar su manera de pensar y actuar. Nadie tiene las fuerzas para vivir cada día como siervos fieles a Él. Sobre todo porque el Señor Jesús, Él no se fija solamente en la apariencia, ¿no es así? Sino que Él ve el corazón. Y para ver un cambio interior, un cambio profundo en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos, dependemos totalmente de una poderosa operación del Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento se necesita el Espíritu, ¿no? Jesús dijo, quien no nazca de agua y espíritu no verá el reino de Dios. Esencialmente, necesitamos la operación del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento para que exista un genuino y verdadero arrepentimiento. Pero ¿por qué necesitamos del Espíritu Santo durante nuestra vida? Es una vida de santificación, ¿no es así? Es decir, la vida en santificación. Y la santificación es de hecho una operación del Espíritu Santo. Hay un versículo que dice que en santificación somos salvos por la santificación del Espíritu. Por eso Dios nos envió su Espíritu, ¿sabían? Por eso el Señor nos bautiza con el Espíritu, ¿saben? No, pensaba que el Señor bautiza con el Espíritu Santo para darme poder para predicar el Evangelio, predicar de palabra, ¿no? Yo pensaba que nos bautizan con el Espíritu solo para recibir dones espirituales. Es verdad, sí,
Todo lo que acabo de decir es cierto, pero en primer lugar es para darnos el poder de andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu, y así no satisfaceréis los deseos de la carne, como nos dice la palabra de Dios. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El maledicente no agrada a Dios. No consigue agradar a Dios. El mentiroso no agrada a Dios. El ladrón, el que es deshonesto, no agrada a Dios. No podemos testificar del Señor Jesús con autoridad si los deseos de la carne se están manifestando en nuestras vidas. Es por nuestra predicación sobre Jesús, cree en Jesús, ven a mi iglesia, ven a escuchar una palabra que va a cambiar tu vida por completo. ¿Podemos decir eso? Si no ha cambiado ni la nuestra, ¿verdad? Ese mentiroso, ¿no? Hablando, y mi vida va a ser transformada, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, insistimos en que la palabra de Dios nos enseña con total claridad que el Señor es quien obra y opera. Y opera por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Tanto el querer como el querer y hacer. ¿Lo sabían? Es Dios. No, mi buen corazón no agradará a Dios. No, no es tu buen corazón, no. Eso, fue Dios quien obró eso en su corazón. Fue Dios quien puso ese deseo en su corazón. Y ahora, ¿cómo voy a lograr hacer eso? Es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer, el realizar. ¿Comprendieron? Así que cuando caminamos en el Espíritu, cuando logramos verdaderamente agradar al Señor Jesús, Señor, toda la gloria es del Señor, ¿verdad? Toda la gloria para el Señor. Y así, en todo lo que hacemos, el nombre del Señor es glorificado. ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Por eso que la palabra nos dice, ya sea que comáis, o que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo siempre para la gloria de Dios. Ese es nuestro deseo, ¿verdad? Yo creo que el Señor puso en vuestro corazón ese deseo de hacer absolutamente todo para su gloria. Dios puso ese deseo en su corazón. Gracias a Dios, es señal de que ya pasamos de la muerte a la vida. ¿Lo sabían? No es por decir creo en Jesús, no. Demuéstralo con vuestras obras. Producid frutos de arrepentimiento. Así demuestras que de hecho eres un siervo de Dios y que en verdad crees en Jesús. Esa es la verdadera fe. Usted ser fiel, Señor Jesús. Hermanos, veamos ahora con mayor claridad la responsabilidad que tenemos. ¿Qué haremos entonces? No voy a esperar que Dios genere en mí el querer, el desear agradarle a Él. ¿Me voy a quedar aquí esperando la obra del Señor? Esto que digo no es algo hipotético, no. Lo sé, hay grupos religiosos que hacen esto, ¿sabían ustedes? Solo como curiosidad, se quedan todos así en la reunión, quietos. No oran, ¿por qué? No recibo la gracia ni el Espíritu Santo. No es así. El Señor Jesús dijo que necesitamos velar y orar constantemente. Velar y orar. Ese es el principio fundamental de nuestra existencia, lo que nos permite vivir una vida que agrada al Señor. Velad y orad para que no caigáis en tentación, como dijo el Señor Jesús en Mateo 26. Y velar, ¿qué es? Es lo mismo que está escrito allí en Proverbios. Allí en Proverbios ya vimos Proverbios 4:23, ¿recuerdan? Guardar el corazón es vigilar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos.
En Proverbios 4:23 está escrito: sobre todo lo que se debe guardar, guarda tu corazón, porque de él proceden las salidas de la vida. ¿Cuáles son esas salidas de la vida? En una versión más clara está escrito: las fuentes de la vida. ¿Por qué? Es del corazón que nuestro corazón, como una fuente, de él salen los pensamientos, sentimientos, nuestras elecciones, ¿no? Nuestras decisiones. Necesitamos todos nosotros, hermanos, orar pidiendo más del Espíritu Santo de Dios, porque solamente Él, el Espíritu Santo, puede fortalecernos espiritualmente a nosotros para no pecar contra el Señor, ¿no es verdad? Y la promesa del Señor es clara: Él nos responderá. Cuando oremos: Señor, yo quiero más de tu Espíritu, más de tu gracia, de tu poder para vivir una vida santa. El Señor Jesús dijo en Lucas 11:13: ¿cuánto más dará el Padre Celestial el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Entonces, hermanos, cuando volvemos a aquella primera bienaventuranza, haciendo una alusión a aquella primera bienaventuranza, ¿recuerdan? Cuando percibimos nuestra pobreza espiritual, eso ya es obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es una bendición, porque percibir nuestra pobreza y decir: Señor, anhelo tu riqueza, no quiero vivir como un miserable, espiritualmente hablando, y el Espíritu Santo obra por la palabra, lo sabemos. El Espíritu Santo es aquel que también vivifica la palabra, la transforma en palabra viva, que habla a nuestros corazones, transforma nuestras vidas y nos muestra lo que está mal en nosotros. Leemos: no seáis mentirosos, ladrones, y por misericordia yo le estaba robando a ese, ¿no? ¿No es verdad? Y el Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, ¿recuerdan el versículo? De pecado, de justicia y de juicio. Él nos capacita a vivir lo escrito en la palabra. Él produce el efectuar, tanto el querer como el hacer. Él nos confiere el poder para que podamos llevar una vida de obediencia a la divina palabra de Dios, que es el deseo de todos los hermanos. Él nos capacita para vivir una vida agradable al Señor. En Juan capítulo 16, versículo 8, vemos al Señor Jesús explicando esto que acabo de decir, el papel del Espíritu Santo convenciendo al hombre, ¿no? De pecado, de justicia y de juicio, repito. Y explicamos a los nuevos en la fe. Al convencernos de pecado, de que en verdad eres pecador, el Espíritu Santo nos mueve a arrepentirnos, a desear verdaderamente un cambio de vida. Y al convencernos de que el Señor Jesús es nuestra justicia y que Él murió para nuestra justificación, el Espíritu Santo nos hace confiar en Jesús, a creer en Jesús, que es también confiar, para ser justificados por medio de la fe en su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, o como Pablo escribe, por la fe en su sangre. Y el Espíritu Santo también nos mueve a querer vivir como personas justas, como personas santas. Y al convencernos del juicio de Dios, pecado, justicia y juicio, ¿no? Al convencernos de su juicio, el juicio que vendrá sobre aquellos que no se arrepintieron, el Espíritu Santo genera en nosotros temor al Señor. Habrá un juicio y eso infunde un temor reverente en nuestros corazones, ¿no es verdad? Y el temor al Señor es verdaderamente el principio de toda sabiduría.
Recordemos ahora, hermanos, algo que ya aprendimos la semana anterior cuando estudiamos las bienaventuranzas. Cuando nosotros lloramos por nuestros pecados, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Pero lloramos no es porque algo nos haya desagradado, sino porque algo muy serio nos desagradó, el pecado, que anhelamos complacer al Señor Jesús y fallamos. Es una tristeza, hermanos. El Espíritu Santo nos lleva a llorar por nuestros pecados, por la salvación de nuestros seres queridos. Sabemos que van caminando hacia la perdición eterna. Lloramos por ellos. Es obra del Espíritu Santo. Bienaventurados los que lloran de esa forma, ¿verdad? Y el Espíritu Santo obra en nosotros la mansedumbre. ¿Recuerdan? Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Así el Espíritu Santo genera en nosotros ese deseo. Quiero la justicia de Jesús. Quiero ser encontrado justificado por la fe en el Señor Jesús. El Espíritu Santo nos hace misericordiosos. ¿Recuerdan? Otra bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón. Es el Espíritu Santo quien nos da la paz que el Señor Jesús ganó. Es el Espíritu Santo quien produce en nosotros alegría al sufrir persecuciones y afrentas. Y nos damos cuenta de que fuimos hallados dignos de sufrir por amor al Señor Jesús. Amén. Entonces, todas esas bendiciones contenidas en aquellas bienaventuranzas son resultado de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por tanto, hermanos, quiero hacer una propuesta a los hermanos, a todos los hermanos que nos escuchan. Tomemos ahora una decisión de vivir de una forma digna del Señor, produciendo cada día frutos dignos de arrepentimiento. Que haya en nosotros una obra del Espíritu, produciendo en cada uno de nosotros el fruto del Espíritu. Está relacionado en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Podríamos proyectarlo, ¿no es así? Mas el fruto del Espíritu es amor. Amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, está escrito. El amor que viene de la eternidad, el amor con que el Señor Jesús nos amó. Y nos ama. Él continúa amándonos. Que ustedes se amen los unos a los otros, tal como yo los he amado, dijo el Señor. Gozo, gozo es alegría, alegría del Espíritu Santo y de la salvación. Paz, la paz os dejo, la paz del Señor Jesús. Paciencia, que es tolerancia, tolerancia. Benignidad, que es el corazón donde solo hay sentimientos benignos, pensamientos benignos. Bondad, que es esa cualidad en el trato con las personas, ¿verdad? Fe aquí, recuerdan las pistas, ¿cierto? Pero la traducción más adecuada aquí es fidelidad. Fidelidad, sí. Mansedumbre. Él es manso, pero no lo era. Le gustaba hacer su voluntad, pero ahora cuando oye al Señor decir, hijo mío, eso no me agrada, Él se somete dócilmente a los sabios consejos del Señor. Quería hacer una cosa. No, eso no. Y el Señor le dice, no, así no, hijo mío.
entonces él dócilmente se somete al consejo del Señor. ¿No es así? Templanza, autocontrol. Amados hermanos, pidamos al Señor que produzca cada día en nosotros eso, el fruto del Espíritu Santo. Y cada día vamos una sugerencia que no le hará mal a nadie. Cuando al orar por la mañana despertó primera oración, Señor, manifiesta en mí el fruto de tu Espíritu. El amor, verdad, el gozo, la paz, la benignidad, longanimidad, la bondad y la fidelidad, mansedumbre, templanza. No le hará daño a nadie, ¿me entienden? Orando así, ustedes van a recibir una bendición muy grande. Y si alguien aquí, o si alguien en alguna de nuestras iglesias tenía fe, esa fe que todos dicen tener en el Señor Jesús, pero no producían frutos dignos de arrepentimiento, tomen esta decisión. Voy a cambiar de mentalidad y a transformar mi vida a partir de este momento. Quiero vivir una vida que sea digna de mi Señor Jesús. Hermanos míos, glorificamos a Dios porque Él nos ha enviado el Espíritu Santo para llevarnos al arrepentimiento y para concedernos el poder de vivir en santidad de vida. Alabado sea Dios.